Já empezou. Vou apresentar para vocês o conceito de derivada. Tá? É um conceito que nos vai ajudar a entender certos comportamentos das funções. Bem, aqui para apresentar o conceito de derivada, vamos a ver o problema de encontrar uma reta tangente a uma curva e um problema para encontrar a velocidade de um objeto. Aí vamos a ver que as duas ideias nos levam a determinar um mesmo limite. Tá? Esse limite vai ser chamado de derivada. Y veremos que puede ser interpretado como una taxa de variación tanto en las ciencias naturales o sociales cuanto en la ingeniería. O problema de reta tangente. La palabra tangente como tal, vendo la chin tangente, que significa tocando. Pues una recta es tangente a una curva no punto P, ¿sí? Cuando toca a ella no punto. Por ejemplo, un círculo, a gente tem aí uma reta tangente, quando ela toca somente en un punto. Tá? Cuando tenemos una curva, una recta tangente está tocando ela en un punto. Ahora observen aquí, tenemos una recta azul, una recta L, y vocês ven que intersecta C, la curva C, somente una vez. Ciertamente no se parece como que pensamos ser una tangente. Ahora la recta T, de vermelho, por otro lado parece ser una tangente, mas intersecta a curva C en dos puntos. Entonces vamos aquí a establecer cuando una recta es tangente a una curva en un punto, tá? Porque o significado de somente tocar ele en un punto no fica muy preciso. Tá? Entonces vamos a ver aquí. Para entender o para estudiar o problema de la recta tangente, esto fica resumido en encontrar a inclinación da recta tangente. Tá? Para isso lembramos cuál es la definición de inclinación de una recta tangente. Tá? Por ejemplo, aquí dado una recta cualquier, podemos encontrar a inclinación de recta usando dos puntos. Consideren estos dos puntos de recta que está aquí, ¿tá? Y observen cómo formamos un triángulo allí, ¿tá? Ahora, vamos a ver aquí, a base de ese triángulo, está representando a variación no eixo X, ¿tá? A variación no eixo X. Y que vamos a llamar así, delta de X. Tá? O comprimento da base seria x de 2, que seria a primeira componente do segundo ponto, menos a primeira componente do primeiro ponto. Tá? X2 menos x1. E este lado do triângulo seria a variação vertical. Tá? Que seria, o comprimento seria a diferença da segunda componente do segundo ponto menos a segunda componente do primeiro ponto. Tá? A variação, así temos duas variações, né? Uma variação nas abscisas y una variación en las ordenadas. ¿Tá? Entonces, a inclinación es o cociente das variaciones. Variación en y, variación en x. ¿Tá? Entonces, esto de aquí representa una mudanza. ¿Cuánto mudó verticalmente mi recta? ¿No? De aquí para aquí. Si yo percorro de ese punto de aquí al punto de aquí, ¿cuánto varió? ¿Cuánto fue su mudanza na vertical? Tá? E no mesmo sentido, de aqui para aqui, quanto foi a mudança na horizontal? Então, a inclinação da recta está dada pelo cociente das mudanças da vertical sobre a horizontal. Tá? Em outras palavras, a gente pode falar disso como dizendo quanto mudou verticalmente em relação à horizontal. Né? Quanto mudou verticalmente. Entonces, ese número llamada inclinación nos va a ayudar a entender o qué significa, en este caso, encontrar
a recta tangente num ponto, tá? Bem, agora, o que acontece cuando queremos hallar, tenemos una curva C, ¿no?, dada por una ecuación y igual a f de x, y quisiéramos encontrar la recta tangente a curva C en un punto. Entonces vamos a considerar un punto próximo que, ¿tá?, y vamos a calcular a recta tangente, perdón, a recta secante, que está uniendo, que está ligando a punto P y a punto Q. ¿Tá? Entonces, a misma idea, como a gente encontró aquí inclinación para una recta, vamos a encontrar inclinación para esa recta de aquí. Entonces, a inclinación da recta es o cociente da variación o da mudanza vertical sobre a mudanza horizontal. ¿Tá? Entonces, observen aquí. Aquí ya fica determinada as alturas, os valores de altura. En este caso, si queremos saber específicamente cuánto es el valor de los lados del triángulo que está apareciendo aquí, observemos aquí que a variación na horizontal ven dado la diferencia de punto X como punto A. ¿Tá? Lembrando, este es el punto P dado por A, f de Y, y el punto Q dado por X, f de X. Entonces, a diferencia na horizontal ven dado por X menos A. ¿Tá? Entonces, cuando a gente está falando disso, es como si a gente estivesse falando así, ¿no? A gente estamos vendo si a gente va del punto P ao punto Q, cuánto es la variación na horizontal. Entonces, la variación na horizontal ven dado por este valor X menos A. Y cuánto esa variación na vertical sería la diferencia de las alturas de él con él. Hasta aquí tengo altura f de A y aquí tengo altura f de x. Entonces esta parte, o comprimento sería f de x menos f de A. ¿No? Entonces aquí ven dada a inclinación da recta secante, PQ, ¿tá? Y aquí los valores específicos, ¿no? F de x menos f de A sobre x menos A. Entonces, L es a inclinación da recta secante. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. A gente viu a recta secante aqui, tá? Agora imaginem que o ponto Q começa a se aproximar ao ponto P, tá? Que o ponto Q começa a se aproximar ao ponto P. Então, esta recta secante vai começar a mover da seguinte maneira. Aqui está o ponto Q e aqui está o ponto P. Imaginem que o ponto Q começa a se aproximar ao ponto P, ao longo da curva, tá? E vamos ir calculando as rectas secantes que están siendo geradas allí. ¿Tá? Entonces, a ideia é a seguinte: queremos aproximar Q y P ao longo da curva C. ¿Tá? Entonces, ¿qué vai acontecer? Observen aquí o gráfico. Si yo comienzo a aproximar Q y P, es como si o X estuviese se aproximando para A. ¿Tá? O en otras palabras, es como si a variación horizontal comienza a se aproximar Y0. Entonces este valor, ese punto se va a comenzar a aproximar a P. En otras palabras, o X se va a aproximar Y. ¿Tá? Entonces observen, cuando o punto que se aproxima ao punto P, va a llegar un momento en que ellos van a coincidir. Y cuando ellos coinciden, a recta secante se va a transformar en la llamada recta tangente. Porque as rectas secantes intersectan a curva en dos puntos, en P y en Q, mas cuando Q se aproxima a P y cuando está muy, muy próximo, a recta secante somente va a tocar a curva en un punto, un punto P. Y eso es la definición de recta tangente, o concepto de recta tangente. A recta tangente va a tocar somente a curva en un punto. Ese está aquí de vermelho. Entonces, a recta tangente va a ser la recta que pasa por P y va a tener una inclinación M. Ahora, esa inclinación, ¿cómo a gente va a determinar ella? A gente ya conoce
a inclinação da reta secante. Tá? Conhece a inclinação. E o que a gente está aproximando es Q de P. En otras palabras, estamos aproximando x para A. ¿eh? O sea, este valor x se aproximando para A. ¿tá? Então, ali, vamos a estudiar ese cociente cuando x se va a aproximar para A. Para onde se aproxima esse número quando x se aproxima de A. Porque quando x se aproxima de A, que se aproxima de P. Ficando essa reta secante uma reta tangente. Tá? Então, esse é um problema de aproximação. A gente estudou isso. Como a gente escreve o negócio de aproximações? Quando x se aproxima, ele se vai aproximar a um número. Não é verdade? Então, aqui. Vamos a ver o seguinte. Ele se escreve da seguinte maneira. Então, vai aparecer o limite, né, do cociente. Esse cociente que está aqui é o cociente da reta secante. Tá? Então, a reta tangente à curva em um ponto P, essa reta passando pelo ponto P com inclinação dada assim. Tá? No fundo, que nos está dizendo isso? Este é o valor, este cociente é a inclinação da reta secante. Quando x se aproxima a, ele vai ser a inclinação da reta tangente. Tá? O que está acontecendo aqui? Que a gente está fazendo é isso, né? Estamos falando no ponto A. Então, este de aqui é o ponto A. Tá? E observem, aqui está o ponto X. Tá? Quando se começa a mover o ponto Q, ponto X está mais próximo de A. Zero. E agora está aqui. E vai continuar se aproximando para A. Tá? Cada uma das retas tem uma inclinação dado pelo cociente que a gente viu aqui. Esse cociente. Tá? Finalmente, como eu calculo a inclinação da recta de vermelho, a recta? Esa vai ser a inclinação de quando x se aproxima. Todas as retas secantes têm uma inclinação, né? E quando x se aproxima no limite, ele se vai aproximar ao limite das inclinações das retas secantes. Esse limite a gente vai chamar a inclinação da reta tangente. Tá? E então, assim, temos esse cociente, né? Sempre que o limite exista, vai ser a inclinação da reta tangente. Então, a inclinação da reta tangente vai ser o limite, tá? Do cociente. Lembrem que esta é a inclinação da reta tangente, da reta secante, né? Este cociente daqui, lembrem que é inclinação da reta secante. Tá? Eu vou chamar x menos a, vou chamar como a variação de x, tá bom? Que a gente viu no começo. É quanto essa mudança na horizontal. Tá? Então, se eu falo, se x se aproxima a A, isso mesmo vai dizer que a variação de x vai para zero. Tá? Ou seja, a mudança na horizontal vira zero. Tá? Muito pequeno. Estas variações de aqui cada vez são menores. Tá? Até que quando x se aproxima tanto a que a variação na horizontal é um ponto. Né? Então, por isso, não sempre esse limite vai existir. A gente vai ver quando existe o limite. Tá?
E quando existe o limite, a gente pode falar que existe a reta tangente. Tá? Então, aqui temos que é um limite quando a variação de x vai para zero, e aqui no numerador a gente tem a mudança em y, né? Ou a mudança na vertical, e no denominador a gente tem a mudança em x ou a mudança na horizontal. Tá? Esse cociente é a inclinação da reta secante. E quando a variação o denominador vai para zero, o limite, se existe, vira a inclinação da reta tangente. Tá? Então, observen a relação da inclinação da reta secante com a inclinação da reta tangente. Tá? Então, a inclinação da reta tangente vem por um processo de limite, de aproximação de inclinações de retas secantes. Tá? E está aqui. Estas rectas comienzan a mover cuando a variación de x es 0 o cuando x se aproxima. Y no limite cuando x se aproxima a o cuando q se aproxima a p, ele vira uma recta tangente. Eso es lo que nos está diciendo o limite aquí. ¿Tá bom? Então vamos a ver aquí un ejemplo. Por ejemplo, estoy queriendo encontrar a ecuación da recta tangente a uma parábola no punto 1, 1. ¿Tá? Bem, temos aqui que a igual a 1, tá? E f de x igual a x cuadrado. Tá? Então a inclinação, né? A inclinação vem dado, vamos usar aqui a definição, a inclinação da reta tangente vem dado para o limite de f de x menos f de a sobre x menos a, tá bom? A definição que está aqui. Tá? Então aqui o ponto é o ponto 1, 1, tá? Ou seja, a é igual a 1, tá? Quando você substitui em f de a, f de 1 é 1. Tá? Entonces aquí está apareciendo punto 1, 1, ¿tá? Bien, observen aquí de azul aparece una recta secante, ¿tá? Y la recta secante, su inclinación está aquí, es o cociente. Mas cuando a gente aplica un limite, ele es la inclinación de la recta tangente. ¿Tá? Inclinación de la recta secante, inclinación con el limite de la recta tangente. Muy bien. Entonces, observen qué está acontecendo aquí. Eu coloco f de x, mi f de x es x cuadrado, ¿no? Entonces sustituyo ahí x cuadrado y aquí f de 1. F de 1 es 1 cuadrado, sería 1. No denominador aparece x menos a, o sea, x menos 1. ¿Tá? Agora, meu problema agora es un problema de limites. X cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces este limite a gente ya sabe, ¿no? Tenemos que manipular algebraicamente. Usamos diferencia de cuadrados y obtenemos esta expresión de aquí. ¿Tá? Entonces aquí otra vez un límite, ¿no? En los límites no está interesado en ver cuánto x es 1, sino cuando x está perto de 1. Entonces en este caso aparece aquí, a gente puede simplificar estas expresiones y fica limite de x más 1. Y si, substituimos somente o x, ¿eh? Tenemos 2. ¿Tá? Ese valor de 2 sería a inclinação da recta tangente, a recta que está allí vermelho ali. Tá? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si usamos a forma da recta em forma de ponto de inclinação, tá? Se vocês lembram, essa fórmula vem dado assim, né? X menos x de 0 igual a m, que es a inclinação, x menos x de 0. Entonces, si vocês lembram, essa fórmula da recta que pasa pelo punto x0, y0 y con inclinación m. Entonces, lo que a gente encontró aquí es inclinación, o valor 2, ¿tá? Que es un limite, es o limite da recta tangente. ¿Tá? Entonces, cuando sustituimos o valor 2 y sustituimos por el punto 1, 1,
que é o ponto x0, y0, a gente tem a equação da reta 2x menos 1. Tá? Então, observam aqui. ¿Qué significa inclinación? Nos está diciendo aquí, en ese punto, estamos encontrando inclinación de recta tangente. ¿Tá? Entonces, voy a formar aquí otro triángulo para la recta de vermelho, ¿no? Que es la recta tangente. Y yo coloco el triángulo aquí. ¿Qué tenemos ahí? Si ustedes observan, esa recta, cuando y es 0, x tiene que ser un medio. Entonces, o sea, él la intersecta en un medio, o eixo x, ¿tá? Entonces tenemos aquí un medio y aquí tenemos altura 1. ¿Tá? O sea, ahí a gente tem a variação na horizontal es un medio y a variação na vertical es 1. ¿Tá? Entonces, en ese caso, a gente tem que a inclinação vem dado pela variação na vertical, que es 1, y a variação na horizontal, que es un medio. Entonces, 1 sobre 1 medio me da 2. Y ahí está a inclinação da recta tangente. ¿Tá? O sea, lo que me está diciendo a inclinación es que por cada unidad y que se está moviendo en x, se están moviendo dos unidades na horizontal, na vertical, perdón. O sea, por una unidad y, imaginen que se está moviendo un objeto aquí. Cada vez que percorre una unidad na horizontal, está percorriendo dos unidades na vertical. ¿Tá? Esa es su relación de un medio. ¿Tá? Entonces, a inclinación está midiendo eso. ¿Tá? Cuanto mayor inclinación sea, me está diciendo que va a ser más vertical. ¿Tá? Es una manera de visualizar a inclinación con la recta. Cuanto más vertical sea recta, mayor va a ser, ¿no? O número de inclinación. O sea, me está diciendo, está avaliando o percorrido vertical en relación do percorrido horizontal. Tá? Entonces ahí a gente encontrou como limite a inclinação da reta tangente. Tá? Ahora observen aquí. Cuando a gente está falando de inclinação da reta tangente, estamos falando como si fuese inclinação da curva no punto P. Tá? Y eso ven pelo seguinte. Si a gente comienza a hacer un zoom aquí en esta región de aquí, tá? Van a observar que para puntos muy perto de 1, a recta tangente y a curva se están se parecendo muito. Tá? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí dos unidades, o zoom. Comenzamos a hacer un zoom mayor, y ahí se comienza a percibir que a curva en ese punto está se comportando como a recta tangente. Tá? Como a recta tangente. O sea, cuando a gente comienza aquí a hacer un zoom en esta región, aquí, mientras mayor sea el zoom, a recta tangente y a curva se están pareciendo cada vez más. Comienza a aparecer uma ideia de aproximação. Tá? Eles se parecem muito no ponto 1, aqui nesta região. Tá? Quando a gente começa a se separar, observem como já começam a... Quanto mais longe está do ponto, como a recta e a curva se começam a separar mais. Pero muito perto, eles são muito parecidos. Tá? É uma ideia que a gente depois vai usar para aproximar a curva. Vamos a ver isso no futuro. Tá? Então, um zoom cada vez maior da parábola, em torno do ponto 1, né? Estamos tendo aí uma semelhança entre as duas, né? Então, quanto maior for o zoom, mais indistinguível a reta tangente será a parábola. Tá?
En otras palabras, la curva se torna quasi indistinguible de su recta tangente. Muitas veces também se vai usar a seguinte notação, tá? Vamos a llamar H igual a x menos A. Este es como si fuese a variación de x. En otros libros ustedes van a hallar en vez de H, variación de x. ¿Tá? Solamente que eu coloco esta expresión porque también cuando van a estudiar los libros, muchas veces colocan otra letra. ¿Tá? Ese H que está apareciendo ahí es como si fuese a variación de x que hay en chip. ¿Tá? Y van a ver aquí H, más en otros libros va a aparecer variación de x. ¿Tá? Es solamente una mudanza de expresión porque en otros fenómenos que a gente va a ver, va a aparecer con esta cara, ¿tá? Entonces aquí sustituimos x como a más h, ¿tá? Entonces aquí x, como x es a más h, sustituimos a más h, ¿tá? En otros libros van a aparecer también a más variación de x, ¿tá? Y ese x menos a es h, o variación de x, si a gente coloca aquí h, ¿tá? Entonces, en libros que ustedes van a ver esa cara para o cociente, en este caso para inclinación de recta secante, ¿tá? Y vamos a ver que también aparecen en otros fenómenos con esta cara, ¿tá? Entonces vamos a ver eso. En ese sentido, la interpretación es la misma, ¿tá? Aquí tenemos una curva, ¿tá? Aquí aparece una recta secante, aquí está el punto A, aquí está A más H, que sería variación en x, ¿tá? Entonces aquí aparece la recta secante que pasa pelo punto P y pelo punto Q, ¿tá? Y la idea es que cuando x se aproxima a A, ¿tá? O en otras palabras, cuando H se aproxima a cero, porque cuando si H se aproxima a cero, me estaré diciendo que la expresión A más H está se aproximando ya, ¿tá? O sea, cuando H se aproxima a Y0, me está diciendo que este comprimento de triángulo que ustedes ven acá es menor. Si él es menor, observen que cuanto menor sea el comprimento H, a recta su se va a aproximar a recta T, ¿tá? O sea, ahí vamos a tener algo así, ¿no? A recta H tiene una inclinación que a gente puede calcular, ¿no? Esta recta su, a recta secante, y cuando a gente comenzamos a aproximar, observen ahí, ¿no? Vamos a cada vez su inclinación muda y los puntos de intersección de la recta secante cada vez se va a aproximar más para o P, ¿no? Hasta finalmente coincidir con la recta tangente, ¿tá? Entonces la idea es eso. Cuando H comienza a se aproximar para cero, entonces este valor de aquí, o punto que está se aproximando para o P. Y a recta sub está se aproximando para la recta vermelha, ¿tá? Entonces, a inclinación fica como un problema de limites, ¿no? Inclinación de la recta secante, no limite, vira inclinación de la recta tangente. ¿Vale? Entonces, esta expresión es la misma la que a gente vio aquí, que es lo mismo que esta expresión que a gente vio antes, ¿no? Entonces, ten diferentes caras, puede aparecer así o puede aparecer así. Significa lo mismo, ¿tá? Bem, então aí ficamos com essa ideia. Agora temos aqui uma questão. O que acontece com as retas verticais? A definição da recta tangente que estamos usando aqui a uma curva não permite a possibilidade de uma reta tangente vertical, né? Por exemplo, se f é contínuo em A e a gente tem que o limite que a gente está estudando aqui, porque pode acontecer que o limite não exista, que seja infinito, tá? Ou seja, o que significa esta expressão?
¿Qué acontece cuando ese limite es más infinito menos infinito? Me está diciendo que cuando H se aproxima a cero, o cociente crece y crece y crece. ¿Eh? Lo mismo aquí. Cuando H se aproxima a cero, o cociente decrece y decrece y decrece. ¿Eso qué significa? Entonces puede acontecer que cuando él va para cero, ese límite no exista. ¿Eh? En ese caso, si h tengo valor que nos está dando más infinito menos infinito, ¿no? Entonces ahí h tengo una recta vertical, una recta tangente vertical, ¿tá? Que sería algo así. Porque ¿qué acontece aquí? Cuando a gente tem isso, a gente fala que tem inclinação infinita, tá? Mas essa é uma maneira de expressar, tá? A ideia. A gente já sabe que o infinito, a gente está sempre tratando com cuidado isso. Infinito quer dizer que uma expressão é muito, muito grande, tá? Tão grande que não é um número real. Então, a recta vertical, x igual a, tá? Vai ser, nesse caso, uma recta tangente vertical ao ponto para o gráfico y. Cuando tenemos que ese límite, ¿sí? Aquí lembrando que tenemos que esa es la inclinación de la recta secante. Y nos está diciendo que el límite va a ir para más infinito, o sea que vira muy vertical. ¿Ah? Y es que estaba hablando, lo que estaba hablando antes, ¿no? En cuanto más vertical sea a recta, mayor va a ser la inclinación. ¿Tá? Y ¿cuán vertical puede ser? Pues puede ser así, que sea paralela ao eixo Y, o más vertical que puede ser. Y en ese caso, mi recta tangente o su inclinación se llama allí infinita. ¿Tá? ¿Tá bom? Entonces, en ese caso, a gente fala que el límite no existe, ¿eh? Mas, si me da más infinito o menos infinito, tengo una interpretación geométrica, que es que en ese punto tengo una recta tangente vertical. ¿Tá bom? Entonces observen cómo un símbolo está representando una idea aquí. ¿Tá bom? Entonces, eso significa encontrar o problema de recta tangente. ¿Tá? Siempre que vamos a estudiar recta tangente, a gente va a caer en ese cociente. ¿Tá? Entonces, él representa cómo encontrar inclinación de recta tangente en un punto A. ¿Beleza? Entonces, eso a gente va a usar mucho él. Ahora aquí. Existe otra manera de encontrar, de hallar a ese cociente. Vamos a ver aquí as taxas de variación. ¿Tá? Vamos a considerar ahora otro problema. Suponha que y sea una cantidad y que depende de otra cantidad de x. O en otras palabras, una función de x. ¿Tá? O sea, y una función de x. Ahora, si x variar de x de 1 a x de 2, entonces a variación en x también llamado incremento, va a ser así. Lo que a gente está usando. Variación de x, x de 2 menos x de 1. Y a variación correspondiente en y será variación en y. A diferencia de las imágenes. F de x de 2 menos f de x de 1. ¿Está bien? Vamos a llamar a cociente. Se lembran que se parece, ¿no? O cociente que está apareciendo aquí. La diferencia que cuando a gente estudió o problema da recta tangente, ele era a inclinação da recta secante, lembram? Então, esse cociente é denominado taxa média de variação de y em relação a x. Tá? Então, é a mesma ideia. Observen aqui. Aparece o gráfico da função y igual a f de x. Tá? Está aparecendo aí o gráfico da função y igual a f de x. Beleza.
Colocamos dos puntos, x de 1 y x de 2. Esos puntos tienen imágenes que están apareciendo acá, ¿no? Por aquí está apareciendo f de x de 1 y por aquí estaría apareciendo f de x de 2. ¿Tá? Entonces esos puntos, ¿tá? Ahí se va a estudiar cuánto o si varía, si variamos en horizontal, ¿no? De x de 2 a x de 1, está produciendo una variación aquí, ¿no? O sea, variación en x está produciendo una variación en y. Entonces estoy queriendo ver cuánto varía y cuando varía x. ¿Tá? Entonces cada vez que van a ver ese símbolo, significa variación. Entonces estamos viendo cómo varía y cuando varía x. Muy bien, entonces aquí tenemos otra vez un triángulo con lados, variación de x y aquí lado, variación de y. ¿Tá? Entonces este valor de aquí, variación de x sobre variación de y, o cociente me estaría dando a inclinación da recta secante PQ. Ese triángulo. Muy bien. Entonces la misma idea. Eso es llamado talla media de variación. ¿Tá? Ahora, ¿qué va a acontecer cuando la variación de x se aproxima a cero? Este triángulo va a comenzar a ser cada vez más pequeño, ¿no? Y a recta secante se va a aproximar a recta tangente. ¿Tá? Y vamos a obtener un nuevo concepto. Vamos a hacer, como estoy hablando, x de 2 tender a x de 1. Es la misma idea que estábamos haciendo no problema de tangente. Este x de 2 se va a aproximar a x de 1. ¿Tá? O en otras palabras, la variación de x va a ir para 0. Tenga mismo significado. ¿Tá? Que x de 2 se aproxima a x de 1 significa que la variación de x es 0. ¿Tá? Entonces, cuando eso acontece, va a aparecer o limite. Siempre que a gente habla de aproximación, aparece o limite. Entonces, vamos a llamar a talla instantánea de variación de y en relación a x, no punto x1, ¿no? O seguinte limite. O limite do cociente da talla media cuando variación de x va para 0. Ese limite va a ser llamado de talla instantánea de variación. ¿Tá? Talla instantánea de variación. Observen que colocamos aquí la misma idea. Estas expresiones aquí aparecen las variaciones, no na vertical y la variación na horizontal. Y aparece o mismo limite que a gente viu en la inclinación da reta tangente aquí. O mismo limite. Somente que o que está mudando esa interpretación. Aquí es inclinación da recta tangente y aquí es una variación instantánea. Es una variación instantánea. ¿Tá? ¿Cómo a gente puede entender eso? ¿Qué significa variación instantánea? ¿Tá? Una manera de entender eso de aquí es, vamos a ver un ejemplo de tallas y variación para que fique claro. ¿Por qué este concepto es diferente al concepto de inclinación da recta tangente y que al final llegamos a un mismo? ¿Tá? Vamos a ver un ejemplo donde aparece este de aquí, que es un ejemplo de talla y variación. ¿Tá? O ejemplo más simple es si a gente comienza a mover un objeto, ¿tá? Y vamos a ver él como una posición y aquí va a aparecer a velocidad. ¿Tá? Entonces vamos a ver a variación. Vamos a considerar lo siguiente. Este es como un ejemplo de tallas y variación.
Vamos a considerar que f y t seja o deslocamento de um objeto que se move a partir do origen. Ou seja, aqui no ponto zero tem um objeto, tá? E ele começa a se mover. Começa a mover-se, tá? O valor t será o tempo, tá bom? Ou seja, imaginem que está aqui, tempo igual 0 segundos. Está o objeto aqui. Quando passou um segundo, está por aqui. Quando passou 2 segundos, aqui. 3 segundos, 4 segundos, 5, 6, 6, 7, assim, tá? Então, para cada segundo, o sea, para t igual a um segundo, a gente tem um valor S, que seria o deslocamento, tá? O deslocamento que no, observen cómo el deslocamento está variando. O sea, cuando varía o tempo, o deslocamento también está variando. Entonces, a gente tem uma função. Deslocamento em relação ao tempo, tá? Então, a função que temos aqui descreve o movimento, tá? E é chamada a função posição, porque me está dando a posição do objeto no instante t, tá bom? Então, observen que aqui temos o que a gente falou aqui. Uma quantidade que depende de outra quantidade. Em este caso, a posição depende da quantidade de tempo, tá bom? Entonces, este es un ejemplo de talla de variación. Entonces, aquí esto es un ejemplo de cómo cuando una cantidad allí depende de otra, ahí se comienza a mudar, a variar una de las variables y cómo va a variar a otra, ¿está bien? Entonces, aquí en este ejemplo tenemos tiempo y posición. Muy bien. Vamos a considerar dos intervalos de tiempo, ¿tá? Y cuando ahí se considera dos intervalos de tiempo, estamos considerando a variación no tiempo, ¿está bien? Posición dada no instante t igual a, ¿tá? Variación, aquí, posición no instante t igual a más h. Entonces tenemos dos instantes diferentes. O que está de vermelho sería a variación de tempo, ¿tá? Sería a variación de tempo. Por ejemplo, este puede ser cuando 4 segundos y acá puede ser 8 segundos, ¿tá? Entonces, a variación ali de tempo, como aconteceu, como acontece a variación na posición. Aquí f y a estaría representando a posición do objeto no instante t igual a 1. Y f de a más h sería a posición do objeto no instante t igual a más h. Então, a diferença sería a variación da posición. ¿Cuánto varió de posición? Pues varió esta parte de aquí, este comprimento. Entonces, no instante, entre o instante t igual a y o instante t a más h, varió isso. Tá? Vocês observan cómo aparecen cuando varía t, varía f. ¿Tá? Entonces, ahora sí. Vamos aquí a definir lo que vocês já conhecem. Como a gente encontra a velocidade do objeto? Deslocamento sobre t. A variação do deslocamento sobre a variação de tempo. Observen que a variação de tempo, ya para A más H es H, ¿né? O sea, pasó H segundos. Y en H segundos, o deslocamento fue isso, ¿no? Si por acá fue 5 metros y aquí fue 2 metros, aquí sería 10 metros menos 5, ¿no? 10 menos 5. A variación de deslocamento. Entonces, tenemos deslocamento sobre tempo y tenemos a velocidade média, o cociente. ¿Tá bom? Observen que esta expresión que está aquí es exactamente la misma que aparecía por aquí. Que era inclinación de recta secante. ¿Cómo es con otro fenómeno aparece un mismo valor? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que o cociente, que esa velocidade média, es también a inclinação da reta secante. Se eu colocasse o gráfico da função deslocamento, aqui está o tempo e aqui está o deslocamento. A velocidade média seria
o cociente da recta secante. Tá? Objeto, eu não posso ver, né, a velocidade por si mesma, eu tenho que calcular a velocidade. Mas aqui, geometricamente, eu posso ver a velocidade, que seria a inclinação. Que tan inclinada está a recta secante da sua aqui? Quanto mais inclinada seja, a velocidade vai ser maior do objeto. Si a recta es muy horizontal, me está diciendo que su velocidad es muy pequeña, es menor. Y cuanto más inclinada sea, me está diciendo que la velocidad allí es mayor. Entonces ahí geométricamente comenzamos a ver la velocidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Supone ahora que la velocidad media sea calculada en intervalos cada vez menores. O en otras palabras, cuando vamos a hacer H tender a cero. O sea que ese valor H se aproxime para aquí. O mismo sentido que a gente está sempre fazendo, que esse ponto se aproxima aqui, né? Então, ali vai aparecer a ideia de velocidade instantânea. No instante t igual a, como limite dessas velocidades médias. Então, o que temos aqui? Aqui aparece velocidade médias e aqui velocidade instantânea. Tá? Então, este cociente que está aparecendo aqui, né? Isso é velocidade média. E este valor de aqui, o limite, seria velocidade instantânea. Este es un ejemplo de las tallas y variación. ¿Se lembran que esto era llamado talla media y esta talla instantánea? En este caso estamos hablando de talla de deslocamiento en relación al tiempo. En otras palabras, velocidad. Talla instantánea. Entonces, L es el mismo valor, la misma expresión que aparecía cuando estudiamos a inclinación de recta tangente. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces aquí aparece ese limite como inclinación de recta tangente y por aquí aparece como velocidad instantánea. Entonces, a velocidad en un instante t igual a es igual a inclinación de recta tangente en P. ¿Tá? Entonces, como esa expresión va a aparecer mucho, a gente va a dar un nombre a ella. ¿Tá? Entonces, vimos que el mismo tipo de limite aparece al encontrar la inclinación de una recta tangente o a velocidad de un objeto. ¿Tá? Entonces, los límites de este tipo surgen siempre que calculamos una talla y variación en cualquier ramo de ciencias. Y ustedes, cuando van a estudiar diferentes cosas, diferentes fenómenos, ese cociente va a aparecer muchas veces. ¿Tá? Y como él va a aparecer muchas veces y precisan trabajar con él, que a gente estuda y tiene todo un capítulo de matemáticas para estudiar él, que es llamado, y vamos a llamar él derivada. ¿Tá bom? Entonces, como siempre va a aparecer, vamos a dar una notación y vamos a definir él así. A derivada de una función f en un número a, denotada por f, esta expresión de aquí, f, es lida así, f' y a, o f' de a, ¿tá? Es el límite que a gente está estudiando. Ese límite de ese cociente que aparece ahí. ¿No? Y vamos a denotar así, f' a o f' a, límite, cociente. Entonces, en esa cara, o si escribimos x igual a más h, o h x menos a, ¿no? Y h tende a cero, o sea, cuando x tende a, podemos escribirle así también, como a gente viu no comienzo. ¿No? Entonces, L es esa derivada. Vamos a llamar derivada de f no punto a.
ese cociente. ¿Ya? Entonces, ¿qué representa a derivada? ¿Qué estaría representando a derivada? Su interpretación, según la definición, sería que dada recta tangente, y igual a f de x, no punto A, F y A, ¿tá? Sería a recta que pasa no punto A, F y A, cuya inclinación es igual a derivada de f, ¿no? O sea, a derivada esa inclinación da recta tangente, ¿tá? A derivada esa inclinación da recta tangente para la función f de x no punto A. Entonces, si usamos, ¿né? Si usamos igual a forma, este sería a recta, a ecuación da recta, na forma punto inclinación, lembren otra vez, ¿né? Esto es esta forma de aquí, con yo punto, ¿no? Esta es a recta con inclinación m, yo punto, que es o punto x, y de 0 y pasa recta, sería o punto A, f, y. Entonces, sustituyendo ahí en la ecuación los valores, A es x de 0 y y0 es f de A, y m sería inclinación de recta, que es a derivada, ¿eh? Entonces sería ecuación de recta tangente. Entonces, para encontrar la recta tangente, precisamos su inclinación, y para encontrar la inclinación precisamos de ese límite, que es a derivada. ¿Está bom? Y así también, a derivada, otra interpretación sería, ¿no? Que es a taxa instantánea y variación y y igual a f de x en relación a x cuando x es igual a. ¿Tá? El que a gente viu también aparece cuando estudiamos taxa instantánea de variación de una cantidad en relación a otra, ¿no? En un punto x igual a. O sea, ahí aparece el punto donde estamos calculando a taxa instantánea. ¿Tá? Entonces, a conexión con la primera interpretación de la recta tangente es que si esbozarmos a curva y igual a f de x, entonces a taxa instantánea da variación será a inclinación da tangente esa curva no punto x igual a. ¿Eh? Y también aquí, esto significa que cuando a derivada for grande, lembren que era a derivada era inclinación da recta tangente. O sea, cuando inclinación for grande, a curva va a ser, ¿no? For íngreme no punto P. O sea, van a mudar rápidamente. Yo que estaba hablando con las inclinaciones. Cuanto mayor sea o cuanto más inclinada esté la recta, mayor va a ser a derivada, porque derivada es a inclinación. ¿Está? Aquí. O sea, observando cómo esa recta tangente, observando cómo esa recta tangente, ¿eh? Yo puedo saber si su derivada es mayor o no. Cuanto más vertical sea la recta tangente, su derivada va a ser mayor. ¿Tá? ¿Qué significa eso en la taxa de variación? Que los valores de y van a mudar rápidamente. ¿Tá? Eso se observa porque cuando a gente estuda, cuando estamos estudiando las variaciones, los puntos, estamos viendo cómo en ese valor se están mudando los valores. O sea, cuando muda aquí en la horizontal, voy a colocar por aquí, las mudanzas en las horizontales están produciendo mudanzas en las verticales. ¿Tá? Entonces, observa, por ejemplo, o que mudó aquí en la horizontal fue este comprimento. Está produciendo una variación en la vertical aquí. ¿Tá? Mas se for
a curvas, a rectas, ¿sí? Su variación es diferente. Por ejemplo, aquí, si ustedes consideran L, su variación aquí en X produce una variación muy pequeña en Y. Entonces ven la diferencia con la otra, una variación grande en X, una variación pequeña en Y. ¿Por qué? Porque a derivada o a inclinación aquí es pequeña. Entonces, cuanto mayor sea a inclinación da recta, las variaciones en Y van a ser mayores. ¿Tá bom? Entonces ahí nos está dando una interpretación que ya a gente va a ficar más claro en los ejemplos, ¿no? Que eso es verdad, que a derivada, que es inclinación, está representando también variación. ¿Qué tan rápido acontece la variación de Y en relación a X? ¿Eh? Y finalmente aquí con la velocidad, ¿eh? Si for una función posición de una partícula que se mueve ao longo de uma recta, então a derivada será a taxa de variação do deslocamento S em relação ao tempo t. ¿Eh? En otras palabras, a derivada es a velocidade da partícula no instante t igual a. A derivada es a velocidade da partícula. Entonces, a velocidade escalar da partícula es o valor absoluto da velocidade. Entonces, por ejemplo, aquí, imaginen que esto está representando, me está dando a velocidade, ¿eh? En un instante t igual a y t igual a a más h. Entonces, cuando a gente vai de Q para P, né? A gente encontra aqui e avalia, né? Aqui quanto foi a variação do deslocamento, porque o deslocamento seria esse. Quanto foi a variação do deslocamento, né? Que seria aqui, o deslocamento seria este daqui, variação do deslocamento, e aqui apareceria a variação no tempo, que sería, en este caso sería h, ¿no? Entonces ahí a velocidad y media, a inclinación es o cociente de la variación de y sobre la variación de x, que en este caso sería, ¿no? Variación de x es h. Mas, ¿qué acontece cuando h va para cero? Cuando h va para cero, ahí en en este caso. Esa recta secante vira una recta tangente. Y tenemos velocidad instantánea, que sería o limite cuando a variación de x va para cero do cociente, que es el mismo valor que a gente está siempre encontrando. Velocidad instantánea o derivada. Entonces, a derivada es, en este caso, velocidad instantánea. Entonces, a gente ve cómo aparece ese concepto en diferentes contextos. Por eso que a gente estuda y tenemos todo un capítulo para estudiar él. Entonces, en las próximas aulas a gente vai ver ejemplos disso, tá? E como calcular derivadas rapidamente. Beleza? Bem, pessoal, eu queria apresentar isso a vocês, tá? Daqui a gente vai falar mais coisas sobre a derivada, né? Lembrando onde ela nasce e veremos mais exemplos disso. Tá bom, pessoal? Tá. Paramos aqui. Obrigado.